Hola a todos, hoy les quiero compartir mi reseña sobre el primer libro a cual le doy 5 estrellas este mes. Fue una decisión muy difícil porque hasta lo llegué a odiar, pero pues no merecía menos que eso. El libro se llama La corresponsal de Virginia Evans, salió en el 2025 y el género es ficción. Ahora, este video va a contener dos partes. La primera no tiene spoilers por si en dado caso no lo han leído y la segunda parte sí tiene spoilers para poder entrar pues un poco más en detalle de lo que pienso de los personajes y también de la historia. Dentro de las reseñas voy a incluir la razón por la que lo odié, pero aún así le di 5 estrellas. Así que empecemos. El libro está construido a través del gesto íntimo de escribir cartas y Sibu, quien es la protagonista, pues nos deja entrar como en un mundo donde la comunicación se filtra a través de la correspondencia. Ella escribe cartas a conocidos, amigos, familiares, inclusive le escribe a una persona cartas muy personales, pero por una razón no se las envía. Esta obra indaga en la manera en la que las palabras llegan a acercar, pero al mismo tiempo a alejar. Las cartas como que se convierten en el espejo de la vida de Scipio y pues ahí puedes ver sus intentos por mantener conexiones, también su obstinada independencia y también esas luchas que hace por reconciliar decisiones pasadas. Voy a leer la sinopsis para dar un poco de más idea de lo que trata. Sibyl Van Antwerp ha estado enviando y recibiendo cartas desde que era niña. Se las envía a muchos corresponsales, a su hermano, a su mejor amiga, a una decana que no quiere dejarla entrar en una clase, a Joan Didion, a Larry McCurdy, y a través de este intercambio le da sentido al mundo que habita. También le escribe constantemente a un personaje misterioso, páginas que nunca envía. Como madre, abuela, mujer divorciada y reconocida jueza, Sibu ha vivido plenamente. Cuando cree que ya nada puede sorprenderla, una serie de acontecimientos la obliga a revisar los episodios más dolorosos de su vida. Las cartas serán un mapa, no solo para volver al pasado, sino también para perdonarse a sí misma. Ahora, la razón por la que odié este libro es por cómo me hizo sentir respecto al personaje. Casi nunca termino un libro odiando tanto a alguien o sintiendo como tantas emociones tan intensas. Primero me molestaron ciertas acciones que estaba haciendo, después me pareció como una mujer tan insensible que solamente pensaba en sí misma y que quería reflejar otra cosa. Al principio pensaba ponerle 2, máximo 3 estrellas y pues realmente no entendía, no comprendía la razón por la que la gente hablaba tan bien del libro. Pero cuando empecé a contar lo que me había parecido el libro, como que sentí una explosión de emociones internamente, como si fuera una bomba. Sentí enojo, desesperación, tristeza, entendimiento, compasión, y lo empecé a entender. Empecé a relacionarlo con la vida en general y me di cuenta de lo mucho que me había tocado. Empecé a entender a la protagonista en cómo la autora escribió el libro, en el mensaje que dejaba, y también empecé a pensar en que si siento una emoción tan grande hacia un personaje del libro, pues la autora hizo algo bien. Lo que me pareció hermoso es que la historia está construida eternamente de cartas y hace como que pienses que estás en la mente de los personajes y en el corazón de ellos. Este libro está lleno de emociones como ternura, tristeza, frustración. A veces se siente uno mal por alguno de los personajes. Es bonito que aunque no sean tus propias experiencias, como quiera se puede reconocer pues ese dolor, esas heridas de los personajes que en sí le pueden tocar a cualquiera. Una de las cosas que me gustó del libro es que la escritura se convierte como en un espacio de intimidad y reflexión. En mi opinión, transmite con fuerza esa complejidad en las relaciones y también cómo el silencio y pues la memoria pueden moldear nuestras experiencias. Como que hace que pares y empieces a pensar como en ese poder que tiene la correspondencia y cómo puede llegar a ser como un puente hacia lo más profundo de nosotros. También empiezas a sentir como una cercanía con los personajes y es muy fácil relacionar lo que está sucediendo en el libro pues con la vida real. Entonces por eso y otras cosas siento que merece la máxima calificación. Al inicio puede llegar a ser un poquito confuso lo de los personajes, saber quién es quién, pero pues eso no es razón para dejar de leer el libro. Realmente este libro merece la pena ser leído. Bien, esa fue mi reseña sin spoilers del libro La corresponsal de Virginia Evans.
Y ahora sí nos vamos a mover a la parte que sí contiene spoilers para poder entrar un poco más a detalle. La historia comienza con Sebo, quien es una abogada retirada de 73 años que acaba de cumplir años. Sebo siempre ha preferido comunicarse con cartas porque hay algo hermoso en eso. Tras su cumpleaños, en una carta que le envía a su hermano Félix, menciona que tuvo un pequeño accidente, pero pues la realidad era que fue algo mucho más grande. Destrozó su carro porque su vista le está fallando. El doctor Jameson le ha advertido que está quedando ciega, pero Sibyl, siendo tan reservada y orgullosa, no le cuenta a sus hijos. Sus hijos se mudaron fuera de Estados Unidos. Bruce vive con su esposa Marie en Francia y Fiona vive con su esposo Walt en Londres. Sibyl estuvo casada con Dan, pero el matrimonio terminó en divorcio después de la muerte de su hijo Gilbert. Lo de Gilbert fue un golpe devastador que terminó aislándola y dejando que su esposo se encargara de los otros dos hijos. Se dio a conocer que Dan, el ex esposo de Sibyl, tenía cáncer. Antes de no lograrlo, le envió una carta a Sibyl lamentando que la hubiera culpado por lo que le sucedió a su hijo. También le mencionó que le gustaría escuchar de ella y cuando se fuese besaría a su hijo Gilbert por ella. Sebo empieza a escribir la carta para responderle, pero no logra terminarla, como que era difícil para ella saber qué poner, y tampoco asiste a su funeral. A Fiona, la hija de Sebo, no se le hace bien que Sebo no haya asistido al funeral de su padre. Fiona va con Rosalie, su madrina y mejor amiga de su mamá, para obtener consuelo y pues ahí Rosalie ve que está devastada. Fiona sentía hacia su madre una mezcla de dolor, enojo y resentimiento acumulado. Por un lado estaba enojada de que su mamá no haya asistido al funeral de su papá, pero más allá de eso, mientras estaba en la visita, estaba pues sacando a la luz como un malestar mucho más profundo que venía de toda su vida, como reproches no dichos, falta de comunicación de lo que le sucedió a Gilbert y del divorcio, y pues también la distancia que Sibo había impuesto entre ellas. Fiona también estaba molesta con su mamá porque no le contestó la carta que su padre le había enviado. Sibo se molestó con Rosalie porque Fiona había ido a verla a ella y pues más adelante tienen una llamada, esta Fiona y Sebo, donde tocaron el tema y hubo como una discusión. Después de la discusión, Sebo decidió escribirle una carta a Fiona donde se lamentaba y explicaba la situación. La ceguera de Sebo empieza a avanzar y empieza a necesitar más ayuda con algunas cosas. También se le empieza a dificultar escribir las cartas. Sibo empieza a platicar más con Theodore, su vecino, hasta llegar al punto donde ella le pregunta que si quiere vivir con ella. Con el paso del tiempo, Sibo empieza a reflexionar sobre la vida, sobre cómo los secretos dañaron a la familia y también sobre el dolor que nunca desapareció después de que Gilbert se fue. Durante años ella escribía cartas muy profundas sobre su vida a alguien, con detalles que no le contaba a nadie, pero esas cartas nunca las enviaba. Ahora ya después se reveló que ella se las escribía a su hijo Gilbert. Aunque él ya no estuviera físicamente, era una manera de que ella podía procesar su duelo y mantener como una conexión con él. Ya casi llegando al final del libro, Sibyl redacta una carta para Gilbert donde le confiesa pues su ceguera, su fracaso como madre y también su amor incondicional. Reconoce que su verdadera identidad está en las cartas porque ahí puede ser completamente sincera. Al final ella sufrió una embolia pulmonar y no sobrevivió. Theodore encontró la carta incompleta que Sibo había intentado escribirle a Dan y se la envió a la hija Fiona. Bien, ahora vamos con la razón por la que le di 5 estrellas, aunque pues odié algo en él. Esta fue una decisión muy difícil porque mi odio creció más hacia la protagonista. En diferentes partes del libro hizo ciertas acciones que no me agradaron tanto y al final creo que se pudo haber arrepentido un poco mejor, como que no sentí que fuera tan sincera al momento de arrepentirse. Pero después de terminar el libro empecé a contar lo que me había parecido y como que las emociones empezaron a salir una tras otra. Enojo, decepción, tristeza, lástima, entendimiento, empatía, comprensión. Fueron tantas que empecé a ver más allá de los errores
y empecé a entendí sus decisiones, su fragilidad, su incapacidad de sostener a los demás mientras estaba pues sobreviviendo con su propio dolor. Y en ese proceso lo relacioné con la vida real, con las pérdidas que todos enfrentamos y cómo cada persona lidia con esto de forma distinta. Al final lo que parecía como un odio o un rechazo hacia la personaje pues se convirtió en una conexión muy profunda. Aunque a lo largo de la historia Sibo tomó decisiones que me incomodaban, al final terminé comprendiéndola. Todo eso provenía de su fragilidad y de la manera en la que ella intentaba sobrevivir a sus pérdidas. Esa comprensión me ayudó a sentir compasión y empatía por ella. Detrás de sus actitudes había una mujer rota e incapaz de manejar el peso de su vida, y por eso no puedo juzgarla sin reconocer también el dolor que la define. Pensé también más allá de las emociones, como la forma en la que lo escribió fue muy hermoso, tuvo una belleza y calidad literaria, la fluidez que estuvo dentro del libro me agradó bastante y también sentí que tuvo un mensaje profundo. No es común encontrar un libro que esté eternamente construido de cartas y uno que otro correo electrónico y que logre transmitir como esa intimidad y también esa emoción. Los personajes me dejaron con una impresión de humanidad cruda y contradictoria. Cada uno tiene sus silencios, sus errores y también sus intentos de apoyo. Reflejan lo complejo que es enfrentar el dolor y mantener los vínculos familiares. Son seres que se equivocan, se aíslan, discuten, pero a su manera tratan de sostenerse unos a otros. Esa mezcla de orgullo, fragilidad, empatía, distancia pues prácticamente me hizo sentir como que estaba pues leyendo sobre personas reales que tipo entrelazan y chocan. También que al final logran pues transmitir esa belleza de relaciones humanas en medio de la pérdida. Y al final es el primer libro del mes que me hace sentir tanto. Aparte de eso, pues me gustó la estructura narrativa que tenía, el ritmo en el que iba y también en que te deja explorar diferentes perspectivas sin cambiarlo de la historia. Y estas son algunas razones por las que inicialmente me desagradó la protagonista. Uno de los momentos que más me frustró fue cuando ella atropelló al gato de Theodore. Entonces él le dijo que fuera por una toalla y ella, en vez de ir a su casa a agarrar una, dijo pues en su mente que ya no iba a ir por una de sus toallas buenas y se metió a la casa de Theodore y agarró una de las toallas de él y hasta la criticó mencionando que pues no es una toalla de buena calidad y el color está feo, entonces ¿quién hace eso? Para mí esa actitud que tuvo solamente muestra lo complicada y contradictoria que es. Él en vez de enfocarse en el pobre gato y en Theodore, decidió enfocarse en detalles superficiales que solamente muestran como ese carácter crítico que tiene y ese orgullo que tiene. Tampoco me agradó cuando Sibo comentó con ligereza que quién sabe cómo va a sobrevivir el matrimonio de Fiona, cuando Fiona había mencionado que se iba a ir a Australia por un mes por cuestiones de trabajo y luego Sibo le agregó que ciertamente no iban a tener hijos a esa etapa. Y esto lo dijo como con una ignorancia sin saber realmente qué estaba sucediendo, porque en realidad no sabía que Fiona había pasado por varias pérdidas. Lo doloroso es que Fiona nunca sintió la confianza de contárselo a su madre, y pues Sibo, su madre, tuvo que descubrirlo a través de Rosalind, su mejor amiga, porque Fiona se lo había contado a ella. También me dejó como con una mezcla de decepción y molestia al inicio cuando Félix la había invitado a visitar y ella lo rechazó. Me pareció tan fría y distante la manera en la que rechazó la invitación, justificándose con lo incómodo que iba a ser viajar y también comparando Francia con una postal, mencionando que es más atractiva que la realidad. Como que se centra en los detalles prácticos y en su comodidad, él en vez de pues la persona que te está invitando, es tu hermano. Y entre todo lo que puedo decir, porque es una lista que continúa, uno de los eventos más impactantes fue lo que le sucedió a Gilbert. Cuando eso sucedió, ella se encerró solamente en sus pensamientos, dejó que su matrimonio se terminara y que el papá se encargara de sus hijos. Esa actitud me incomodó porque siento que en una pérdida tan grande todos deberían de apoyarse mutuamente. Sebo solamente se centró en sí misma y pues prácticamente rompió el sostén que su familia tanto necesitaba
en ese momento. También me molestó la escena donde Rosalie le dijo que las cosas con su hija se pudieran arreglar solamente hablando, y Sibyl se molestó. En lugar de tomarlo como un consejo para que se pudiera acercar a Fiona, terminó pues sintiéndose cuestionada y molesta. Ya al final pues terminó discutiendo con Fiona a través del teléfono. Fue un momento frustrante porque demostró que incluso cuando alguien le está ofreciendo ayuda, pues prefiere mantenerse en su postura. El libro me hizo ver que incluso en sus errores, Sebo refleja la vulnerabilidad humana. Es el primer libro de este mes que me hace sentir tanto y por eso no puedo darle menos que la máxima calificación de un 5. Moviéndonos a los personajes, Fiona me parece una persona que transmite vulnerabilidad y fortaleza. Por un lado la veo como alguien que intenta seguir con su vida y trabajo, incluso viajando y manteniéndose ocupada. Al mismo tiempo carga con un dolor tan grande que no pudo compartir con su madre. Parece tan triste la falta de confianza que Fiona tiene hacia Sibyl porque pues muestra esa fractura que su relación tiene. Siento empatía con ella porque a pesar de sus esfuerzos se nota que tiene un vacío que la hace más distante. Rosalie me pareció un personaje que a pesar de sus propios problemas, como quiera estuvo dispuesta a ofrecer ayuda. Me pareció como alguien que miraba más allá del orgullo y que prefería como la comunicación. Me genera respeto y simpatía porque trata de sostener a los demás con paciencia y claridad. Theodore lo veo como una persona que pese a las dificultades, pues prefiere estar presente para sostener y apoyar a los demás. Hubo momentos donde él y Sibo tuvieron como algunos conflictos, algunas tensiones, pero aún así al final estuvo con ella apoyándola, mudándose a su casa para lo que él necesitara. Siento respeto por él y empatía porque lo veo como una figura de lealtad y también de humanidad. Bien, esa fue mi reseña del día de hoy del libro La corresponsal de Virginia Evans. Denle like si les gustó, suscríbanse si quieren ver más videos como este y hasta la próxima.